Si estás aquí es porque tienes una simple pregunta. ¿Qué computador necesito yo? Tal vez tú tengas un presupuesto en este momento para comprar un computador, tal vez le has preguntado ya a varios amigos, ingenieros de sistemas, amigos que conocen de informática, de qué computador debería comprar para mi carrera, qué computador debería comprar para mi diario uso, qué computador debería comprar si de pronto juego videojuegos, hago trabajos de diseño. Pues el día de hoy este video está para ti, porque vamos a ver y vamos a conocer un poquitico más de lo que componen los computadores, vamos a conocer qué diferencia hay entre los discos, almacenamiento, qué es un procesador, y así podrás encontrar cuál es el computador que se ajusta más a tu presupuesto y a tu carrera. Así que no te despegues y sígueme en este video. En el mercado tenemos muchos competidores, tenemos grandes compañías como lo es Apple, tenemos grandes marcas como son Lenovo, Hewlett Packard, Acer, Dell. Tenemos grandes competidores que nos traen una gran gama de productos, desde computadores grandes, computadores pequeños, torres, portátiles, y cada uno de ellos con muchas características que a simple vista, cuando un vendedor, un asesor se nos acerca y nos ofrece el producto, nos maravilla contándonos y hablándonos un poquito como en marciano, un poquitico como en egipcio, en jeroglíficos, porque cuando nos hablan de procesadores, que núcleos, que no sé qué, es muy difícil tal vez como comprender o entender realmente lo que nos están diciendo, y a veces terminamos escogiendo lo que quiere el asesor porque le conviene por su comisión o porque otra persona simplemente tiene una venta de computadores y necesita vender. Entonces muchas veces salimos tumbados cuando tenemos una opción para un computador. Así que es importante nosotros conocer un poquitico las necesidades, un poquitico de las cosas que necesitamos a la hora de comprar un equipo, para que en el momento en que lo compremos no nos dejemos llevar por un simple discurso, un lindo gesto o simplemente la bonita apariencia del computador para escogerlo. Uno de los mayores errores que cometen las personas a la hora de comprar un equipo es que se dejan llevar por el diseño. Apple es un gran conocido por tener una estética muy minimalista, muy limpia, tener unos acabados perfectos que nos dan o nos muestran un computador muy compacto y de muy alta clase, ya que por lo general Apple lo que nos vende es exclusividad, un poquitico más como de estatus a la hora de tener un computador, pero no significa que sea el mejor o la mejor opción a la hora de escoger un equipo. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que ver no solamente la apariencia, y vamos a empezar con algunos de los componentes básicos que deberíamos conocer de un computador. Uno de los componentes más escuchado, que más buscamos a la hora de comprar un equipo, es el almacenamiento, ya que el almacenamiento es muy importante porque es donde vamos a guardar nuestros archivos, vamos a guardar nuestros videos, donde tal vez vamos a descargar juegos, descargar aplicaciones, así que el tamaño sí importa en esta ocasión. Y una de las cosas que nosotros siempre notamos es en el tamaño en gigas, y siempre escuchamos que 32 gigas, que 128 gigas, 245 gigas y demás, y escuchamos en varios tamaños. Bueno, una de las cosas importantes es ver el almacenamiento. Podemos lo más de lo grande que nosotros escuchamos es cuando hablamos de teras, cierto, que ya una tera estamos hablando de 1024 gigabytes, y es un almacenamiento muy bueno para nosotros guardar grandes cantidades de archivos, ya que no las vamos a llenar tan fácilmente, a menos de que seas filmmaker, a menos de que seas de pronto trabajadores con contenido que tienen archivos tan pesados. Sí necesitarías de un almacenamiento aún mayor, ya que podemos encontrar hasta de 4 teras en el mercado. Pero algo que siempre nosotros escuchamos es el término SSD y HDD. ¿Y cuál es la diferencia de eso? Siempre hablamos de que este equipo tiene un disco SSD, pero nosotros no conocemos al respecto de eso. Bueno, los discos HDD vienen desde hace mucho tiempo, cierto, que son esos discos mecánicos como nosotros los conocemos, los cuales trabajan con magnetismo y tienen un movimiento magnético que va de por sí como trabajando, cierto, o va leyendo el disco continuamente, y por lo general esos discos son muy buenos para guardar información. ¿Cuál es la desventaja que tiene frente a esto un disco de estado mecánico? Que puede tenderse pronto a fragmentar. Es un disco que con el tiempo puede generar mucho ruido, ya que está siempre en constante movimiento, y digamos que la velocidad que pueda tener este disco no es similar a otros, pero es un disco que por lo general en el mercado puedes encontrar en grandes cantidades de terabytes.
y por lo general muchos equipos tienen discos HDD, ya que era el más utilizado. ¿Qué pasa? Que llegaron los discos SSD. Los SSD son los discos de estado sólido que nosotros conocemos. Los discos de estado sólido, la ventaja es que trabajan ya con unos microchips, los cuales funcionan como unidades flash que nos permiten que tengan mayor recepción y mayor rapidez a la hora de ejecutar los datos. Así que muchas veces tú dices, ve, inicio mi computador, se demora mucho, no está abriendo en el tiempo que yo espero y me toca esperar 10, 15 segundos, y muchas veces se puede deber al disco, ya que en el disco es donde va a estar almacenado el sistema operativo. Por eso podemos encontrar en discos de estado sólidos un tiempo de respuesta del sistema operativo entre 5 a 7 segundos, más en un disco de estado sólido podemos estar aproximado entre los 10 segundos en adelante. Así que cuando tú vayas a buscar un equipo, lo ideal en una parte inicial sería tener un disco de estado sólido. Vamos con otro componente muy importante y es la memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Como dicen sus siglas, es Random Access Memory, o sea, una memoria de acceso aleatorio. ¿Qué pasa con la memoria RAM? La memoria RAM, a diferencia de otros dispositivos de almacenamiento, almacena temporalmente para hacer la ejecución de nuestras aplicaciones. Significa que lo que hace la memoria RAM es, cuando hacemos esas ejecuciones de aplicación, digamos abrimos Chrome, abrimos un aplicativo de escritorio que tengamos, lo que hace la memoria RAM es ejecutar todos esos datos, hacer todas esas funciones de manera temporal en la RAM, y nosotros cuando apagamos nuestro computador, cuando lo reiniciamos, la memoria RAM se limpia. Así que entre más memoria RAM nosotros tengamos, eso nos va a permitir ejecutar con más facilidad más aplicaciones. Por eso si nosotros tenemos por ejemplo 4 GB de RAM, pues no vamos a ejecutar una gran cantidad de programas, y por eso por ejemplo programas o navegadores como Chrome consumen demasiada RAM. Entonces entre más tabs, ¿cierto? Más pestañas nosotros tengamos abiertas, más va a cargar la memoria RAM, y por lo tenemos que tener un número mayor de memoria RAM. ¿Cuánto es lo recomendado para tener de memoria RAM? Ahorita casi no podemos vivir sin tener mínimo 8 GB de RAM. Antes los equipos tenían 4, tenían 2, pero ahorita es elemental tener de 8 mínimo si eres un estudiante promedio, haces trabajos en Word, haces búsquedas en navegador, cosas sencillas de no tanta carga hacia el computador. Pero si ya tienes, digamos, por ejemplo, programador, eres diseñador, ¿cierto? O eres arquitecto, ingeniero civil o demás, sí te recomendaría tener 12 GB hacia arriba. Por eso viene una sigla importante ahora cuando hablamos de la memoria RAM, que es el DDR, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del DDR, hablamos del Double Date Rate, ¿cierto? Que hacer, digamos, como la velocidad, ¿cierto? Que nos permite, digamos, la memoria RAM, dependiendo de la generación, DDR2, DDR3, para que haga aún más rápido las ejecuciones. Entonces nosotros tenemos que saber de que nuestra memoria RAM nosotros podemos ampliarla. Si tú tienes un computador ahorita con 4 GB de RAM, tú puedes ampliarla a 8, puedes ampliarla más, pero principalmente cuando tú vayas donde un técnico y le preguntes si tu placa base, que es digamos donde todo está en el computador, tiene algún slot, ¿cierto? Un slot o un espacio más para otra memoria. Si no tiene espacio para otra memoria, porque digamos si tienes una memoria de 4 y tienes un espacio libre, puedes comprar otra memoria de 4 y tendrías 8. Y así podrías hacer las distintas combinaciones. Pero cuando tienes solo una, tendrías que extraer la que hay ahí y cambiarla por una que tenga el tamaño que estás buscando. Algo que no puede faltar cuando hablamos de computadoras, cuando hablamos de especificaciones, es el procesador, el CPU. Cuando hablamos de el Central Processing Unit, donde nosotros vamos a encontrar todos los procesos que tiene nuestro computador. Ahí es donde se ejecuta todo, es el cerebro de nuestra máquina. Y es muy importante tener en cuenta lo que hace nuestro procesador, porque ahí se pueden ejecutar una gran cantidad de tareas. Entre mayor gama tenga nuestro procesador, vamos a contar con un equipo que va a ejecutar una gran cantidad de tareas. Ahorita los procesadores cuentan entre 2 a 64 núcleos. Si tú vas a hacer trabajos, por ejemplo, ofimática, trabajos en Word, así con todo el stack como sencillo que trae de Office, puedes tener 2, 4 núcleos. Pero por ejemplo, si vas a hacer trabajos de streaming, trabajos de desarrollo, trabajos un poquito más gráficos, si necesitas tener a una gran cantidad de núcleos para que tu computador ejecute, no de manera forzada, pero sí pueda ejecutar mejor los trabajos del procesador. Dentro de eso encontramos dos competidores muy grandes en el mercado, los cuales son los Intel y cuáles son AMD. Muchas veces nosotros vamos a preguntar o alguien nos va a decir, ve, ¿qué computador tienes? Ah, yo tengo un i5.
tengo un i7. Ahí estamos hablando de Intel. Intel es uno de los grandes competidores, un gran fabricante de procesadores. La mayoría de portátiles que nosotros tenemos cuentan con un Intel, y este Intel va en esas generaciones, va con Intel Pentium, tenemos Intel i3, ¿cierto? De generación, de la tercera generación, i5, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, nosotros vamos mirando, digamos, un procesador Intel, podemos ver un i3 de décima generación. Y ya digamos de décima generación puede acercarse a un i5. Los más conocidos son i3, i5, i7, y el más actual en el mercado, que es de los más, digamos, por ejemplo, costosos, es el i9. Entonces, cuando nosotros encontramos estos procesadores, nosotros decimos, bueno, ¿y cuál se adecua a mí? Bueno, también tenemos que ver el otro competidor, AMD. AMD también tiene una gran cantidad de series, ¿cierto? Que ha sacado los procesadores, y podemos encontrar por Ryzen, ¿cierto? Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 9, que también es de las más actuales. Entonces tenemos que mirar muy claro, digamos, los procesos o la necesidad que tenemos, ya que, digamos, por ejemplo, Intel es muy conocido, o yo por lo menos he escuchado en el campo que es más acertado al uso de desarrolladores, y muchas empresas apuestan por Intel en sus computadores. Pero una gran desventaja de la que tiene a veces Intel es, digamos, en los procesos gráficos, porque muchas veces los procesadores traen gráficos integrados para poder desarrollar juegos, para, por ejemplo, el trabajo pues como más gráfico en 3D y demás. Intel no he visto que haya sido como el mejor en esa parte, pero en otra parte, en desarrollo de núcleos, trabajo en hilos y demás, está muy bien. El tema es que los precios para la gente que trabaja en el mercado pueden ser muy inflados. Pero cuando hablamos de AMD tiene una gran parte por la parte gráfica, ¿cierto? Porque tiene gráficos Radeon o tiene otros motores gráficos que tiene AMD, y es muy preferible o muy, digamos, conocido en el área, por ejemplo, gamer. A la gente le gusta trabajar con AMD. ¿Qué pasa? Que una de las desventajas es que es más difícil encontrar a un computador que venga ya con un procesador AMD. La mayoría de portátiles y algunos computadores de mesa vienen integrados ya por Intel. Entonces es muy importante, ya cuando tú quieras de por sí armar un computador, como es un computador de escritorio, puedas buscarle un procesador. Un componente especial que tal vez no voy a abordar de gran manera, y déjenme en los comentarios si quieren ver un video más relacionado o más dedicado a ese componente, y son las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas es el deseo o el sueño de cualquier gamer, de cualquier persona que trabaje en el área de video, ya que las tarjetas gráficas solo se dedican al procesamiento de imágenes y video. Hacen y cogen la información que traen del CPU y se lo traen ellos, que es el GPU, ¿cierto? Que sería Graphic Processing Unit. Ellos lo que hacen es tomar todos esos unos y ceros que conocemos, ¿cierto? Como código binario, todo ese lenguaje de máquina, y lo procesan como imágenes y videos. ¿Qué pasa? Que hay dos tipos de tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas integradas, que como hablé anteriormente vienen atachadas al procesador, vienen en conjunto, que tal vez de pronto procesan bien, pero tal vez no tienen la misma capacidad o fuerza que una tarjeta gráfica dedicada. La tarjeta gráfica dedicada es aquella que viene externa y que se añade al computador. Por lo general, en muchos portátiles que compramos, digamos los Acer Nitro, los Pavilion Gamer de HP, nosotros podemos darnos cuenta que ellos ya traen una tarjeta, y esa tarjeta ya viene adecuada para el computador. Así que es una gran apuesta, ¿cierto? Tener una tarjeta gráfica cuando estás ya en el mundo de edición de video, necesitas correr After Effects, Lightroom, tienes que correr, no sé, programas Cinema, que son mucho más grandes de procesamiento gráfico. Quieres jugar GTA V, Red Dead Redemption, quieres, no sé, de pronto buscar juegos Cyberpunk que requieren más gráfico. Entonces estas tarjetas lo que hacen es dedicarse completamente a procesar la imagen, y que el procesador y los demás componentes que hemos visto no se sobrecarguen tratando de procesar las imágenes, sino que va a haber alguien que se va a dedicar simplemente a eso, va a trabajar en esa área. Entonces, esas tarjetas gráficas, cuando nosotros ya vienen en el computador, es un combo muy ganador, porque ya vienen ahí, ya vienen integradas y ajustadas. Pero cuando nosotros estamos armando nuestro propio PC, nuestro propio equipo y demás, tenemos que mirar varias cosas, ¿cierto? Buscar una fuente de energía adecuada, ¿cierto? Ahí tenemos que mirar muchos temas de electricidad, porque es una fuente de energía que tanto alimenta el computador, puede alimentar a la tarjeta gráfica, y también digamos que se ajuste a la placa o al chasis,
¿cierto? Donde vamos a colocar el computador. Así que las tarjetas gráficas yo le diría que principalmente no son un lujo, sino que son un lujo para algunos, una necesidad para otro grupo, que es lo que ya les hablé, un poquitico los artistas, un poquitico el área de alguien que se quiera al gaming, al streaming. La tarjeta gráfica es muy importante, pero si estás trabajando más en el área, estás en una carrera como derecho, estás en una carrera un poquitico más de administración, donde solo necesitas ofimática, créeme que la tarjeta gráfica puede ser algo que no te duela tener. Así que no te preocupes, no tienes que decir, no tengo que tener una tarjeta gráfica para procesar mi columna y los macros que tengo en Excel. No, o sea, créeme que no lo vas a necesitar para nada. Pero si vas a jugar, créeme que quita esa canaima o ese computador que tengas por ahí que te hayan heredado de muchas eras y búscate un computador que si quieres jugar los juegos actuales, créeme que ahorita es muy importante. Ya llegando a la última parte del video, ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué computador debería comprar? Ya conozco un poquitico, ya siento que sé un poquito más sobre cómo funcionan los computadores, pero algo que yo siempre recomiendo es, por ejemplo, dependiendo tu carrera, ¿cierto? Dependiendo tu área, el trabajo que tú tengas, busca un computador que se adecue. También mira tu bolsillo, porque tampoco es simplemente ir a endeudarse. No, o sea, lo ideal es buscar algo que se adecue a tu presupuesto. Claramente, como te digo, si tú eres de carreras, como son un poquitico carreras donde no tienes tanta exigencia de herramientas, derecho, estás, por ejemplo, en carreras, como te digo, más de la parte como administrativa, ¿cierto? Digamos como áreas donde simplemente trabajas con documentos, cositas que tienes que entregar para la universidad, Kanban o Canva, yo te recomiendo utilizar computadores corporativos. Hay muy buenas líneas, por ejemplo Lenovo, el Lenovo ThinkPad, tenemos muchos corporativos de Dell. Dell tiene una buena referencia de computadores corporativos. También podemos referirnos a algunos Hewlett Packard, tienen unas muy buenas series y demás. O tal vez si te gusta un poquitico más de escritorio, puedes buscar computadores 2 en 1, ¿cierto? Que vienen directamente con la pantalla y la torre integrada. No son buenos para el mantenimiento, pero son computadores buenos para oficinas. O puedes buscar torres pequeñas Dell corporativas o algunas torres de Hewlett Packard, son muy buenas. Pero si ya quieres ir al área del gaming, del streaming, que tengas que sobrecargar tu computador, fíjate en marcas como Asus, mírate en componentes de empresas como Corsair, ¿sí? Que traen o se dedican completamente al área de gaming y ellos te van a dar una muy buena asesoría al momento de armar tu computador. Mi mayor recomendación es siempre ir acompañado de alguien que, digamos, pueda asesorarte cuando vas a hacer una inversión muy grande. Tratar siempre de comparar, no comprar simplemente por impulso. Shut up and take my money. Mirar lo que hay, tu bolsillo, tu necesidad, porque pues si no vamos a pasar la de que tenemos un computador inmenso y el meme de pues voy a mandar un correo y prender un computador de 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces miremos realmente a lo que necesitamos y claramente si tienes el presupuesto, date tu gusto, porque no hay nada mejor que darse un gusto en la parte informática. Eso sería todo por mi parte. Este es apenas el primer video, un poquitico hablando de un tema que muchas veces tiene preguntas. Mi idea es traer todo ese lenguaje marciano que tenemos la gente que trabajamos en tecnología, poder pasárselo a ustedes de la mejor forma, de una forma práctica y de una forma que ustedes lo puedan entender. Así que no siendo más, muchas gracias por el video. No se les olvide suscribirse si lo desean, activar la campanita. No van a ser videos tan recurrentes, pero en lo posible que yo pueda sacar uno, leo en la caja de comentarios, solo los puedo leer. Alguna opinión, alguna cosa que quieran que podamos analizar, que podamos hablar de ese tema, para que se lo pueda dar de la manera más criolla posible. Así que no hablando más, muchas gracias, les hablo Andrés y hasta luego.